No se diga más por Top Latina. Ya nos acompaña en cabina el diputado Elías Wessing del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC, y lo recibimos con un fuerte aplauso aquí en el programa. Bienvenido a No se diga más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden de ustedes. Elías, hablábamos recientemente, teníamos a Rafael Barón Duluc, quien es el senador de la provincia de la Altagracia. Cholitín. Nuestro querido Cholitín. Y hablábamos de varios temas que ustedes están viendo en este momento. Uno de ellos sé que no ha llegado, pero que en su momento llegará, sí. Y es la reforma laboral. Reforma del Código Laboral, la cual honestamente a mí me sorprendió que no fuera precisamente una comisión bicameral que tratara el tema por un proceso de agilidad. Pero tampoco es la primera vez que llegue el proyecto de reforma. Es decir, ¿cómo lo ven los diputados? ¿Cómo lo ves tú? De los temas que has podido tomar conocimiento, ¿cuáles son los que tú entiendes que deberían seguirse discutiendo? Mira, yo vislumbro que el Código Laboral puede tener el mismo trayecto, si se quiere, tortuoso del Código Penal. ¿A qué me refiero? Sabes que el Código Penal aquí no se ha aprobado por la sencilla razón de que se ha querido, y es el criterio nuestro, contaminar con una serie de disposiciones tales como la no discriminación u delito de odio, que hay que ponerlo entre comillas, y el tema de las 3 causales. Pero bueno, entonces ahora tenemos el Código Laboral que tiene una discusión en relación con el auxilio de cesantía, que el sector empresarial pide que se elimine del código. Tiene sus razones para pedirlo, pero nosotros entendemos que en esta coyuntura no es posible eliminar la cesantía. No es posible porque sería un parcho al sistema económico de la República Dominicana. Aquí, cuando se va a hablar de una modificación al sistema económico, lo que tenemos es que plantear una reforma integral del modelo económico que estamos aplicando en la República Dominicana. Este modelo es un modelo keynesiano, el que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, donde el gasto corriente siempre aumenta. Ahí usted tiene el presupuesto que se está discutiendo ya, y realmente lo que tenemos es una economía que vive para tomar préstamos, pagar deudas, pagar intereses, y es una economía deficitaria. Hasta que ese modelo no se cambie, como se ha hecho en otros países o como se está haciendo en otros países. Por ejemplo, en Argentina, Milei está llevando a cabo una revolución del modelo económico. Algo parecido es lo que nosotros tendríamos que pensar de cara al futuro. Ese es nuestro criterio como partido. Somos un partido conservador, creemos en el libre mercado y entendemos que aquí tiene que venir una revolución. Entonces, ese código laboral, esa discusión realmente se va a empantanar en ese aspecto. Los empresarios quieren que eso se ponga, pero en un marco en el cual ellos tampoco ceden en algunos aspectos. Y aquí tenemos que sentarnos todos los sectores, el sector obrero, el sector empresarial, el gobierno, y venir, vuelvo y reitero, con una reforma integral. Esa va a ser la discusión. Pero desde su punto de vista, ¿habría que esperar a que esa discusión venga y se llegue finalmente a un acuerdo independientemente del tiempo que eso se tome? ¿O usted apuesta más bien por aprobar el proyecto que ya está introducido y que continúa la discusión con respecto a la cesantía? Sí, usted ha dado en el clavo. Esa es nuestra posición. Nosotros vamos a tratar de que el código se apruebe desde nuestra trinchera, pero lo que estoy es haciendo un diagnóstico de cómo van a venir las discusiones. De hecho, ya está ahí en el Senado, va para la Cámara de Diputados, y entiendo que sí, que hay que aprobarlo así, con el auxilio de cesantía. O sea, es lo que quiero explicar. Ahora,
abogo para que en el futuro se haga una reforma integral y se contemple la eliminación del auxilio de cesantía y del anticipo, que son, vamos a decir, handicaps que tiene la mediana empresa y la pequeña empresa para abrir un negocio, tan simple como eso. Sí. Exacto. En materia presupuestaria, ayer se aprobó en la Cámara Baja el presupuesto general de la Nación. Un presupuesto que, además de el retiro de la propuesta de la reforma fiscal, traía algunos aspectos que también habían sido criticados por algunos de los legisladores de la oposición, como por ejemplo el hecho de que se mantenga congelado la indexación de los salarios, que hay obras anunciadas o pendientes que aparentemente no están en las respectivas partidas, etcétera, etcétera. No, y partidas superfluas, como por ejemplo más de 2.000 millones de pesos en políticas de género, que no le vemos ningún tipo de sentido. 2.000 y pico de millones de pesos que podrían utilizarse en obras, en inversión de capital. También estamos viendo con preocupación que se están violando ciertas leyes orgánicas, como es la ley 2023. ¿Sobre gasto público? No, sobre la financiación de los partidos políticos. Okay. Lo que deben darle a los partidos políticos ahora lo han disminuido en un 50%, que es lo que le toca de acuerdo con la ley. Entonces, si aquí se habla mucho de aplicar la ley, de ser institucionalistas y ese tipo de cosas, y usted viola un aspecto que tiene que ver con la institucionalidad democrática del país, porque yo soy de lo que creo que el sistema de partidos, el sistema electoral hay que fortalecerlo, porque así se fortalece la democracia. A menos que queramos un sistema tipo Nicaragua, donde lo que hay es una dictadura, o Venezuela, ¿me entiende? Entonces, por eso entiendo que hay unas voces por ahí en la sociedad civil que no tienen ninguna razón para criticar el sistema de partidos políticos. Por eso yo defiendo y protesto el que se haya aprobado un presupuesto cercenando un 50% a la financiación de los agentes de la democracia, que son los partidos políticos. Diputado, el Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, ha introducido un anteproyecto de ley. Claro, más que amigo. Un hermano. Así es. Un anteproyecto de ley que busca que los haitianos sean obligados a solicitar autorización del Poder Ejecutivo para comprar viviendas en República Dominicana. Mire, su parecer sobre esto y qué tan viable es esto. Yo preguntaría, sí, para complementar, ¿las personas de nacionalidad haitiana efectivamente compran viviendas en República Dominicana? Sí, hay una tendencia ahora de empresarios que están comprando viviendas, están comprando restaurantes, están comprando hoteles, en fin. Siempre que se haga en un marco legal, siempre que se haga, que lo hagan gente que tienen un estatus migratorio legal, no veo ningún tipo de inconveniente. El tema está en los ilegales, en las personas que llegan aquí sin documentos y que no procuran hacerse legales. Entonces entiendo que no debe de tratarse igual que una persona que sí cumple y que paga impuestos a la nación dominicana. Es sencillamente eso, y es una iniciativa que la hemos acogido el diputado Eugenio Cedeño y quien les habla, a los fines de introducirla en los próximos días, con algunas pequeñas modificaciones que le pudiéramos hacer. Pero es válido totalmente. El dominicano, cuando va a un país extranjero, tiene que cumplir con las leyes, tiene que tener un estatus legal, si quiere trabajar, si quiere hacer negocio. Entonces es lo mismo, es la reciprocidad. A propósito de que al inicio de la conversación mencionó los trabajos para la modificación del Código Laboral, uno de los grandes temas es la mano de obra extranjera. Sí. ¿Cuáles son estos retos que se deben superar para lograr cumplir con este 20%? Mire, por eso yo hablo de un gran pacto y de una reforma integral, y yo diría que de una revolución en el sistema económico. Ese es un aspecto que tiene que estar ahí.
de hecho, en el Pacto de Nación que promovió el presidente Luis Abinader y que fue suscrito por prácticamente todos los sectores del país, incluyendo los partidos políticos, se plantea la aplicación gradual del 80-20. Esa es una ley que la tenemos ahí, inaplicada, y tanto empresarios como sector sindical, como sector patronal, en este caso empresarios, reitero, y el Estado dominicano deben de ponerse de acuerdo en esta situación. Nosotros estamos pensando más allá de la curva, estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, qué le vamos a dejar. Mañana van a tener en su propio país, en su propia tierra, oportunidades de progresar, de trabajar. Si no tomamos cartas en el asunto, pues vamos a tener serios problemas. Y eso es lo que hay que ver realmente. Elías, recientemente se aprobó una reforma constitucional. Una reforma que, ¿verdad? Como se ha discutido ampliamente, tiene sus aspectos positivos, otros que no sabemos para qué se hizo, pero bueno. Yo me voy con esa parte. Tú eras de los que planteaba, tenías varios planteamientos, sí. Algunos de los cuales de hecho fueron exitosos, porque el tema este del transitorio, aunque luego lo terminó presentando alguien de la bancada del oficialismo, pero sabemos que tú fuiste el primero que lo planteaste. Sí, planteamos varias modificaciones, porque somos del criterio, por ejemplo, de que las elecciones municipales debieron de seguir separadas de las presidenciales y congresuales, por el simple hecho de que tenemos un sistema presidencialista muy fuerte todavía aquí, y eso influye. Y mientras más libertad y limpieza se pueda lograr en un proceso electoral, pues mejor. Pero eso no se aprobó. Y ciertamente fue una reforma totalmente innecesaria, porque el núcleo de la propuesta del presidente era fortalecer, hacer pétreo, ¿no? el artículo de que él nunca jamás que un presidente pueda reelegirse después de 2 periodos. Y eso estaba consagrado en la Constitución. Pues él nunca jamás estaba ahí. Sencillamente era aplicarlo. De manera que si lo que se quería era decir para la historia que esta es mi reforma, la reforma de Luis Abinader, pues el presidente lo logró. Tiene su reforma electoral y ya tenemos la Constitución no de 2010, sino de 2024. Eso fue lo que vimos que ha cambiado en cuanto a esa modificación. O sea, tú no valoras positivamente ninguno de los aspectos, el tema este del procurador y todo. No, pero para nada. Yo creo que el procurador debe ser designado por el presidente, como en todas las democracias del mundo. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, que se va a presentar una terna y el presidente va a presentar una terna. Entonces, ¿quién se va a oponer a la terna del presidente? Y lo que se estila es que el primero que se pone en la terna es el que va. Pero venga acá, que no somos muchachos. Entonces no veo realmente que eso haya contribuido. Todo lo contrario, si nos vamos a los ejercicios que se han hecho en países donde el Ministerio Público actúa supuestamente independientemente, lo que vemos es crisis e inestabilidad. Ahí usted tiene Perú en 5 años ha tenido 6 presidentes. Y hay otros países que lo que se aplica es la judicialización de todo el que llega al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se puede gobernar un país así? Un presidente cuando llega, elegido por su pueblo, con un programa, ese pueblo está esperando que se aplique el programa y que el presidente ejerza su función. Entonces, si tiene un ministerio público que al menor chasquido o cualquier tipo de denuncia que se pueda hacer para molestar, sometido, interrogado, interpelado, lo quitan. ¿Y qué es lo que eso crea en el país? Inestabilidad. No, un país así no puede progresar bajo ninguna circunstancia. Entonces nosotros nos opusimos a eso, pero ellos lo lograron aprobar. Diputado, este es su tercer... Mi cuarto. El cuarto. En los 3 anteriores,
ha utilizado las exoneraciones? Mire, ese es un tema que todo el que está en los bleachers o en los palcos viendo el juego, pues lo va a criticar, pero yo he visto muchos de esos que han llegado, que estaban en los palcos y los bleachers, que llegan a ser legisladores y entonces dicen, pero mira, ahora que yo entiendo. Resulta que desde 1966 esa práctica viene y nosotros tenemos que considerar que un legislador aquí en la cultura de la República Dominicana y creo que en la cultura de otros países latinos, cuando un legislador gana su curul, el pueblo que lo elige, su comunidad, entiende que es una persona que está ahí no solamente para legislar, representar y fiscalizar, que son las funciones básicas, sino que también están para resolver problemas. Entonces, el diputado es un cuadro político. Todos los que estamos ahí, los 190 diputados, usted lo pone ahí y son gente que ahora en Navidad no tienen vida navideña. Ahora en Navidad tienen que meterse en los barrios con su gente, con la que han hecho compromiso, con lo que votaron por ellos, a hacer un trabajo político. Utilizan sus vehículos estos 4 años en actividades, en movimientos. Si son del interior, tienen que venir y por lo menos tener un vehículo decente, y esas exoneraciones sirven para renovar esa situación del transporte y de eso. El problema está con la venta, ¿no? No, pero mire, no hay ninguna ley que tipifique con exactitud que eso es un delito. No. Quienes critican eso son sectores de la sociedad civil que sí reciben exoneraciones, que sí reciben muchos recursos, y también la izquierda que siempre critica eso. Y algunos que han llegado a ser legisladores que, como son izquierdistas ortodoxos, pues no la aceptan. Entonces critican esa situación. Ahora bien, cuando un izquierdista de eso, ortodoxo, llega al poder, ¿qué es lo que hace? Él usa todas las exoneraciones del país, porque ellos son los dueños del país. Entonces, es una cosa que está clara, mi estimado. Es una crítica insulsa, de mala fe, y yo diría que hasta de envidia de mucha gente. O de resentimiento. Y de resentimiento, exacta, esa es la palabra. Elías, ¿y se puede realmente en República Dominicana hablar de una derecha y una izquierda? Porque aquí parecería que está todo mezclado como mango con cacata y que esto a como convenga. No, si tú te fijas, hay los 3 partidos mayoritarios son partidos que se suponen son de un origen socialista. No, socialista, obrero. Socialdemócratas. Socialdemócratas. Son democráticos, socialdemócratas, centroizquierda. Leonel es un líder de centroizquierda, pero es un demócrata que respeta las instituciones. Ahora bien, estos izquierdistas que son radicales lo van a criticar todo. Todo te lo van a criticar, y su concepción es ver todo desde la óptica de ellos, desde su marxismo. Y no se adaptan a lo que estamos viviendo, a lo que somos una democracia. Lo que quieren es llegar a las instituciones, asumir el poder en mayoría y después eliminar todas las instituciones y ellos perpetuarse en el poder. Entonces, esa crítica yo la tomo de donde vengan. De donde vengan es que uno la toma, y la toma en serio o no. Pero esa es una práctica que viene de lejos aquí, mi estimado. Ahí no hay ningún tipo de problema con eso. Yo no lo veo, el problema. Diputado, para terminar, porque lamentablemente siempre el tiempo es corto. Sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal o vamos más o menos? Yo diría que más o menos, porque cuando uno pone todo sobre la mesa, uno tiene que pensar en el país. Y yo quisiera que este gobierno hiciera muchas cosas buenas para el país. De verdad se lo digo. Y mire, yo soy oposición, pero estoy observando que después de la modificación de la Constitución, el presidente de la República tiene unos cuantos funcionarios ahí que están haciendo como que lo que le da la gana, y como que no tienen un control en ciertas cosas. Estamos viendo, por ejemplo, el escándalo de Bartolomé, del joven que está en la gabinete. Sí, Pujal, que todavía no ha podido demostrar que eso
es ético, que eso es moral. ¿Pero por qué lo relaciona con la modificación de la Constitución? ¿Por qué a partir de eso? Porque cuando el presidente dice que no va a ser candidato ya, jamás, y se sale del juego, del poder, los que están ahí en su partido dicen, bueno, pues déjame yo alinearme por este lado, yo por el otro, y ver cómo yo desarrollo mis aspiraciones, porque hay como 12 aspirantes ahora. Entonces, eso yo lo relaciono ahí. Cuando hay una duda de que usted va a hacer o no, y te lo digo porque esa es la cultura dominicana, los funcionarios asumen otro tipo de actitud. O sea que yo lo que veo es que algunos están como a la libre, haciendo lo que le da la gana, y eso no puede ser. Muy bien, diputado, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, no muy amable. por acá, esta es su casa, sí, cuando usted quiera. No se diga más por Top Latina.